Saludos con ustedes, Randy Polanco, compañero de la materia ergonomía, nuestro maestro Santiago Zorrilla. Correspondo al grupo número 4, al cual nos ha otorgado los temas de REVA y OWASP, dentro de los cuales vamos a estar tratando lo que son su surgimiento, aplicaciones, características, el por qué existe, entre otros. La primera pregunta que nos surge al hablar de tales términos es: ¿qué es REVA? ¿Qué es el método REVA? Bien, el método REVA podemos definirlo como aquel que fue creado para analizar las posturas, digamos, forzadas, habituales entre cuidadores, fisioterapeutas y otros sectores, digamos, sanitarios o de la medicina. No obstante, es aplicable a cualquier actividad laboral o sector en el cual se requiera en un momento determinado. ¿Dónde surge? El método REVA surge en una ciudad de Inglaterra llamada Nottingham por dos personas, las cuales tienen por nombre Sue Hickney y Lynn McCartney, como bien mencioné, en Nottingham, Inglaterra, y esta tiene como objetivo evaluar las condiciones de trabajo, o más bien lo que son las posturas de carga dentro del trabajo, y como tal estimar el riesgo de padecer lesiones provocadas por tales esfuerzos. Dentro de las áreas de aplicación podemos también determinar, como bien mencionamos anteriormente, lo que son áreas de la medicina como la fisioterapia. También podemos tratarlo en áreas como en la enfermería, por ejemplo, al momento en que llevamos un paciente a una área de enfermería con una lesión provocada por tales esfuerzos, podemos, aplicando este término o este método, determinar cuál fue la posible causa o el movimiento repetitivo de tal lesión. También dentro de lo que es el método REVA podemos determinar parte de sus características. El método REVA, dentro de sus características, tiene las siguientes: evalúa el riesgo de posturas estáticas o dinámicas. ¿Qué quiere dejar dicho esto? Por ejemplo, mientras estoy en mi oficina en una postura sentada, este método puede evaluar en esta postura estática cuáles fueron las lesiones o cómo se dieron las lesiones ante tal postura. Y también, como mencionamos, lo que es en modo dinámico, acciones repetitivas, como por ejemplo podemos determinar las repeticiones que superan 4 o más dentro de lo que es un lapso de tiempo de 1 minuto, 4 veces en 1 minuto, exceptuando lo que son el andar o el caminar. Esto también podemos determinarlo dentro de lo que son las partes del cuerpo adoptadas como el brazo, el antebrazo y la muñeca, los cuales son miembros superiores porque corresponden a la parte alta de nuestro tronco o parte media del cuerpo, y también por el tronco, el cuello o las piernas, que como tal son aquellos que corresponden a la parte baja del cuerpo. Ahora bien, ¿en qué se diferencia el método REVA a los demás métodos? A diferencia del método RULA, por ejemplo, ya que el método RULA solo permite valorar la carga estática en las extremidades superiores. ¿Qué queremos dejar dicho con esto? Que el método RULA solamente se enfoca en las partes estáticas del cuerpo, pero en su parte superior, como mencionamos anteriormente, hombros, por ejemplo, manos, antebrazos, codo, cuello y demás. También podemos decir que el método REVA valora lo que es el riesgo postural en el cuerpo completo. O sea, no, a diferencia del RULA, no se especifica o no se basa en una área determinada del cuerpo. Más bien, abarca todo el cuerpo a modo de poder así tener una identificación de la lesión en cualquier área que se haya dado. También podemos decir del método REVA, o más bien una de sus diferencias es también que es un método especialmente sensible a los riesgos de tipo músculo-esquelético.
Habiendo definido los términos anteriores sobre el término o el método REVA, procedemos a definir los términos del método OWASP. Igual que en el término anterior o el método anterior, nuestra primera pregunta es: ¿qué es el método OWASP? El método OWASP es un método observacional. Este se basa directamente en lo que es la actividad del empleado o trabajador, sobre todo considerando cada uno de los movimientos en los cuales se da a destacar el mismo. También podemos decir que parte de lo que son la observación de las diferentes posturas adoptadas, como mencioné anteriormente, por el trabajador durante el desarrollo en su área o en los intervalos regulares. Las posturas observadas son clasificadas, digamos, dentro de unas 252 posibles combinaciones. Esta podemos también determinar como una de las principales características de este método OWASP. También podemos establecer que estas se basan en lo que son la parte de la espalda, los brazos, las piernas y demás partes del cuerpo del trabajador. Además también de la magnitud de la carga que manipula y la postura que adopta al realizarla. ¿Dónde surge el método OWASP? El método OWASP surge en lo que son los años 1977 por un sinnúmero de ingenieros y trabajadores del sector del acero en lo que es la ciudad o el pueblo de Finlandia, de los cuales podemos destacar los siguientes: Osmo Karhu, Pekka Kansi y Lika Kourinka. Las áreas de aplicación basadas en el método OWASP. A lo largo del tiempo, digamos que un gran número de científicos ha estudiado este método y han determinado, sobre todo en áreas de aplicación como lo son la medicina, la industria petrolífera y la agricultura, que este método aplicado dentro de las mismas ha dado un resultado muy efectivo sobre cómo indagar o investigar acerca de las lesiones y de los movimientos que provocan las mismas en estas áreas afines. Podemos también determinar cuáles son sus características o parte de sus características, tratando así de enfocarnos en la mayoría de ellas. Una de las primeras características del método OWASP es la capacidad de valorar o de clasificar a modo global o general todas las lesiones o movimientos que puedan provocar lesiones en el cuerpo a nivel general. Bien, también durante el desempeño de la tarea, también podemos determinar como contrapartida que OWASP proporciona valoraciones menos precisas que las anteriores, o más bien, el término OWASP o el método OWASP proporciona así valoraciones menos específicas que los métodos anteriores o el método anterior REVA. También, como característica, las posturas deben recogerse a intervalos regulares de tiempo, habitualmente dentro de lo que son 30 y 60 segundos. Y por último, una de sus características, o por última característica, la frecuencia de observación dependerá de la frecuencia con la que el trabajador cambia de postura y de la variedad de posturas aplicadas o adoptadas. ¿Qué quiere dejar dicho esto? Que este método, a pesar de tener un tiempo específico de estudio entre 60 y 30 y 60 segundos mencionados anteriormente, puede alargarse o reducir su tiempo de estudio o de análisis basado en el sinnúmero de adaptaciones o de movimientos, posturas que adopte el empleado o quien se vaya a estudiar dentro de su área de labor. Podemos también, por último, decir o definir lo que son las diferencias de este método. Anteriormente definimos las diferencias del método REVA
contra el método OWA, que es el que estamos detallando actualmente. Ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a diferenciar el método OWAS contra el método REVA. El método OWA, por ejemplo, permite la valoración de la carga física derivada de las posturas adoptadas durante el trabajo. Más bien, este método se enfoca directamente en lo que es el área de trabajo per se o su actividad dentro de la misma. Este método trabaja directamente o enteramente dentro de la actividad laboral. O sea, que si dentro de nuestras actividades, llámese dentro de la industria agropecuaria, como mencionamos anteriormente, como una de sus aplicaciones, o de la industria petrolífera, o de la industria de la medicina, dentro de estas áreas enteramente en la actividad, este método puede verse involucrado para determinar así cuáles son las causas y consecuencias que provocan estas lesiones. También podemos decir que, a diferencia de otros métodos, la evaluación postural, como RULA o el REVA mencionado anteriormente, que valoran posturas individuales. O sea, que estos métodos RULA y REVA determinan a modo individual las partes del cuerpo, a diferencia de que el REVA, por ejemplo, las determina de modo individual, pero en el cuerpo a modo global, y a diferencia del método RULA, que determina estas selecciones, pero sobre lo que son las partes del tronco superior, llámese muñecas, llámese codos, hombros y cuello. Esto ha sido todo de mi parte en esta exposición, espero haya sido de su agrado. Vamos así a ceder la próxima oportunidad a nuestro compañero Leandro García. Muchas gracias. Mi nombre es Leandro García, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial en la UFEC. Estaré hablando de lo que es el método REVAS para la materia de ergonomía, de este gran método que se usa para estudiar lo que son los métodos de acoplación, tanto como movimientos forzados para el individuo. Este gran método es utilizado como objetivo planteado, es definir, describir y desarrollar el método para la evaluación de riesgos ergonómicos. Para el mismo, la ergonomía tiene varios métodos de evaluación del mismo, todos con ventajas y desventajas. Muchos guardan el común denominador de identificar de una manera adecuada el nivel de riesgo para la salud del trabajador, para establecer controles de ser necesario. El mismo es aplicable y es de mejor manera para explorar cualquier método de evaluación, en este caso métodos REVAS, lo cual se establece para identificar los métodos de riesgo en el trabajo, como carga física, posturas e incluso la fuerza de gravedad. Fue propuesto por Sub Hitler y Tatami y publicado por la revista especializada Applied Ergonomics en el año 2000, por medio de un equipo de ergónomos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y enfermeras, que identificaron de alrededor de 600 posturas para su evaluación. Así que para ello, el método REVAS es una herramienta de análisis postural especialmente sensible con las tareas que conllevan cambios inesperados en las posturas, como consecuencia normalmente para la manipulación de cambios inestables o impredecibles. Su aplicación previene al evaluador sobre el riesgo de lesiones asociadas a una lesión, siempre de tipo musculoesquelético, indicando cada causa la urgencia con la que se debe indicar acciones para la reprimenda de la misma. El método se caracteriza por ser un método para elevar los elementos de la carga física a reducirlos para el mismo cuerpo, para mejor intervención, para saber si ha rebajado el riesgo y da una valoración rápida, sistemática para el riesgo postural del cuerpo entero. Entonces, para la misma se debe analizar cuáles son los pasos previos para la aplicación del método REVAS. Se debe determinar el periodo de tiempo de observación y realizar una descomposición de la tarea en operaciones o como subtareas, registrarlas, las diferentes maneras, posturas del trabajador durante el periodo de la tarea, identificar entre todas las posturas cuáles las considerables más significativas o peligrosas para su posterior evaluación por el método REVAS.
se debe de evaluar método derecho y izquierdo del cuerpo, así que el evaluador deberá determinar para cada postura seleccionada un lado del cuerpo que a priori conlleva una mayor carga postural, la información que se requiere para la aplicación del método REVAS, los ángulos formados por diferentes partes del cuerpo para determinadas posiciones. Dichas mediciones pueden realizarse directamente sobre el trabajador o bien a partir de fotografías. La carga o fuerza manejable por el trabajador al adaptar la postura puede ser indicada en kilogramos, el tipo de agarre manejada manualmente o mediante otras partes del cuerpo, las características de la manera muscular por el trabajador, estática, dinámica o sujeta a diferentes cambios. Se pueden ver de mejor manera cómo se desarrolla de mejor manera este método. En el método REVAS se debe dividir el cuerpo en dos grupos. Un grupo A, y que agrupa el cuello, el tronco y las piernas. El grupo B engloba lo que son los brazos, antebrazos y muñecas. Para mejor disposición, el método de disposición con la puntuación inicial de los métodos del grupo A, comenzando por el cuello. Aquí se evalúan las funciones de flexión y extensión. Se otorgan un punto si el cuello está entre 0 a 20 grados de flexión y 2 puntos si el cuello está flexionado a más de 20 grados o extendido. Torsión o lateralización del cuello. La puntuación para las piernas. Al evaluar la función de las piernas, debemos otorgar un punto si existe soporte bilateral andando o sentado, y 2 puntos si el soporte es unilateral, ligero o la postura es inestable. Para la siguiente, para la evaluación de las piernas, hay que sumarle un punto si existe flexión de una o ambas rodillas entre 30 y 60 grados, y 2 puntos si la flexión es mayor a 60 grados. Para la siguiente parte, la puntuación del tronco, se deberá determinar si el trabajador realiza la tarea con el tronco erguido o no. Si el tronco está en posición erguida, 2 puntos si el tronco está entre 0 y 20 grados de flexión o extensión, 3 puntos si el tronco está entre 20 y 60 grados de flexión o más de 20 de extensión, y 4 puntos si el tronco está flexionado más de 60 grados. Hay que tener bastante en cuenta esa puntuación obtenida en la evaluación de la posición del tronco, que debe sumar si hay un punto, si hay torsión o lateralización del mismo. Las puntuaciones individuales obtenidas por el tronco, el cuello y las piernas permitirán obtener una primera puntuación de dicho grupo mediante la consulta de la tabla A. Consiguiente, saliendo del valor anterior, obteniendo una consulta de la tabla A, se debe sumar la puntuación de la tabla de carga-fuerza. Esta nos adiciona puntuales si la carga-fuerza es menor a de 5 kilogramos. Se otorga un punto si la carga es de 5 a 10 kilogramos, 2 si es mayor a 10 kilogramos y un punto si los movimientos son de interacción brusca o rápida. El resultado de esta sumatoria es el total del grupo A. Sabiendo que cualquier carga es dispensable. El grupo B, la puntuación del antebrazo. Se otorga un punto si el antebrazo entre 60 y 100 grados de flexión y 2 puntos si el antebrazo está flexionado por debajo de 60 grados o por encima de 60 grados. Al evaluar la muñeca, otorgamos un punto si la muñeca tiene entre 15 y 0 grados de flexión o extensión y 2 puntos si la flexión o la extensión es mayor de 15 grados. Al puntaje obtenido en la evaluación de la muñeca, se debe adicionarle un punto si existe torsión o desviación lateral de la muñeca. Es bastante importante. Al evaluar el brazo, se otorga un punto si el brazo está entre 0 y 20 grados de flexión o extensión. 2 puntos si el brazo está entre 31 y 45 grados de flexión o más de 20 grados de extensión. 3 puntos si el brazo está entre 46 y 49 grados de flexión y 4 puntos si el brazo está flexionado más de 90 grados. A la puntuación otorgada en la evaluación del mismo se debe adicionar un punto si el brazo está abducido o rotado y un punto si está elevado. Por lo contrario, se debe sustraerse un punto si existe apoyo o postura a favor de la gravedad. La puntuación inicial del grupo B se obtendrá a partir de la puntuación del brazo, del antebrazo y la muñeca, consultando la tabla B. Cuanto a la rotación, al valor anterior obtenido en la consulta de la tabla B, se debe sumar la puntuación de la tabla de agarre.
No se adiciona puntuaje si el agarre es bueno o la fuerza es media. Se adiciona un punto si el agarre es regular, la fuerza es aceptable o ideal, o utiliza otra parte del cuerpo para agarrar, para sostener, ya sea en el pecho, parte de la pierna, a terminar el agarre no tan completo como si fuera con la misma mano. Es tener tanto en posición a favor como en contra, ya sea por parte de la misma inercia o en contra de la gravedad al levantar un objeto.